Hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. El alto al fuego en Gaza no solo detuvo la fase bélica, sino que encendió una llama de esperanza tras la intensa crisis humanitaria. Los habitantes de Palestina siguen retornando a sus territorios en búsqueda de reconstruir vidas y también el emplazamiento geográfico destruido por la guerra, mientras que en Israel se respira un alivio tangible por el cese de los ataques armados y con misiles. El presidente Donald Trump presiona a ambas partes para que mantenga el acuerdo, jugando un papel central en la diplomacia de esta región. Sin embargo, ¿esta paz es frágil? La esperanza del mundo por una paz duradera choca con la amenaza latente del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de reanudar operaciones si hay incumplimiento. Esta postura genera profunda inestabilidad, poniendo a prueba la diplomacia global y recordando que la paz en Oriente Medio aún pende de un hilo. En los próximos 60 minutos estaremos analizando y preguntándole a los expertos por este acuerdo de paz logrado en los últimos días con la mediación del presidente norteamericano Donald Trump. Momento para darle la bienvenida a mi compañera de sede esta noche, Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes que como cada jueves nos acompañan en esta conversación. Ya Andrés, usted explicaba un poco cuál es la pregunta principal, si se trata de una paz duradera, y es que vimos lo que pasó este fin de semana. Este lunes festivo fue un día histórico para el mundo, para el Medio Oriente. Vimos la entrega de los 20 rehenes israelíes, la entrega de miles de prisioneros y personas retenidas, también palestinos en Israel. Y bueno, por el momento se está a la espera de que se entregue la totalidad de los cuerpos que jamás se había comprometido a entregar. Solamente ha entregado 9 de 28. Y lo que usted dice, Andrés, ¿se trata de una paz duradera o no? Hemos visto también que en la Franja de Gaza, por otra parte, ha empezado una guerra civil, una guerra interna. Vamos a tratar esos temas con nuestros invitados, pero como siempre queremos empezar con nuestros televidentes. Salimos a las calles y les preguntamos algunas de esas inquietudes que ustedes les consultamos sobre este tema. ¿Qué piensan de lo que está pasando en este momento entre Israel y Gaza y este proceso de paz? Realmente creo que no, porque es un conflicto que lleva mucho tiempo y es muy difícil de que el grupo Hamas lo acepte tan fácilmente como lo están haciendo creer en las personas de que va a ser. Completamente impredecible, difícil de adivinar, porque esas cosas del Medio Oriente son muy inestables. La verdad creería que no, porque casi siempre todos estos aspectos que tienen que ver con religión son bastante conflictivos. Entonces, pues va a tomar tiempo realmente crear conciencia en un grupo de personas tan grande. Hablemos de... Ahí teníamos la opinión, las dudas, las preguntas de muchos de los habitantes de Medellín, que desde este lado, el hemisferio occidental, estamos tratando de entender un conflicto de muchísimos años en la Franja de Gaza, en Oriente Medio, y cómo la mediación de un líder controvertido o no, controvertido por muchos en el mundo, hoy aplaudido por otros tantos también en el planeta, pues fue vital para lograr al menos este acuerdo de 20 puntos y este acuerdo que por ahora tiene en paz a la Franja de Gaza. Para hablar de este tema, evidentemente, tenemos también la posición de los expertos, de los analistas, de las personas que saben sobre este tema de Oriente Medio, y por eso vamos a darle la bienvenida a los invitados. Así es, Andrés.
tenemos a dos expertos. Tenemos por acá al profesor José Toro, él es docente de Derecho Internacional de la Universidad de AFIT. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el docente Gustavo Adolfo Soto, él viene de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Profesor, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando entonces de lo que pasó este fin de semana y de lo que significa para el mundo. Realmente estamos hablando del comienzo del fin de la guerra. ¿Qué piensa, profesor José? Bueno, digamos que el aspecto positivo es que hay un cese inmediato de las hostilidades que se han venido dando desde hace 2 años, desde el ataque de Hamas a el territorio israelí y la respuesta pues, de Israel a dicho ataque. Entonces creo que ese es el punto en este momento pues, positivo y que pues, genera pues, un alto al fuego que pues, lo que llevamos de esta semana ha sido predominantemente respetado, con algunos incidentes, y ya mencionaban ahora entonces también el hecho que internamente dentro de Gaza pues también hay unas diferencias que han generado una hostilidad. Ahora bien, digamos, el problema estructural es el que todavía está latente, es decir, el problema relativo a la creación de un Estado palestino y la coexistencia en un territorio relativamente pequeño pues de un Estado palestino y el Estado de Israel. Y ahí, digamos, todavía creo yo que hay un trecho importante por recorrer y que pues hay una gran desconfianza entre ambas partes respecto del futuro. Creo que el plan todavía es muy general, pues hay 20 puntos y esos 20 puntos pues plantean unos mecanismos transicionales, pues digamos unas fases intermedias, pero no llega al punto concreto de, digamos, cómo se va a construir la solución de los dos estados. Pero digamos que hay un aspecto positivo y es que al menos ese nivel de destrucción en este momento se detiene. ¿Qué piensa usted, profesor Gustavo? Bueno, respecto del acuerdo al que se llegó, hay que tener en cuenta que pues, varios actores, países y demás intervinieron en el mismo. Egipto, Qatar, el mismo Estados Unidos, el grupo Hamas y demás. Y hay aspectos ahí que creo que hay que de pronto tomar con cautela. Primero, varias situaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la liberación de presos palestinos. Segundo, a mí particularmente me preocupa mucho lo que viene pasando en Cisjordania. ¿Por qué? Porque se supone, en teoría, que Cisjordania no tenía nada que ver con lo que viene pues, pasando en Gaza en los 2 últimos años. Y lamentablemente, ustedes saben que el profesor Toro lo sabe, uno de los principales elementos constitutivos de una nación es el territorio. ¿Por qué me preocupa? Porque los colonos israelíes vienen avanzando en los territorios de lo que llaman el West Bank o Cisjordania y no teniendo entre comillas nada que ver con lo que pasaba en Gaza. Han habido centenares de muertos en la ribera occidental. Entonces esa situación pone en cierto riesgo la constitución de un Estado palestino, porque un Estado pues, tiene, como elemento principal requiere el territorio. Y si estas colonias siguen avanzando, y hay que decirlo claramente, el profesor lo sabe como profesor de Derecho Internacional, colonias declaradas ilegales por las Naciones Unidas, establecimientos de colonos declarados ilegales por las Naciones Unidas, siguen avanzando, sin que no haya un mecanismo efectivo para evitar que esto pase. Creo que eso complica el robustecimiento de una autoridad nacional palestina que pueda erigirse como un Estado y se traduzcan en la solución de 2 estados. Tiene que buscarse, aparte de este acuerdo previo, un mecanismo para evitar que esa colonización, porque no lo puedo llamar de otra manera, no siga avanzando.
¿Eso quiere decir que podría abrirse otro frente de guerra? ¿Le estoy entendiendo bien? Porque los cisjordanos, pues, digamos, no tenían esa relación. Pero ante la firma del tratado, digamos, ¿podría abrirse otro frente de guerra paralelo, si se quiere? Si se puede abrir un frente de guerra, hay situaciones que hay que tener en cuenta en Cisjordania, y es que de alguna manera es como donde está la Autoridad Nacional Palestina, y pues obviamente la Autoridad Nacional Palestina pues tiene sus hombres armados, ¿cierto? Es un riesgo que se corre porque, claro, esta situación, por ejemplo, y creo que el primer ministro de Israel de alguna manera está atrapado en una vorágine que él en algún momento de la historia ayudó a crecer y ahora ya se encuentra prisionero de ella. ¿A qué me refiero? Recordemos los acuerdos de Oslo, 1993, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. Eso le costó la vida a Rabin, en ese momento primer ministro de Israel, a manos de un extremista colono israelí, porque consideraron que el acuerdo de Rabin con los palestinos era una traición. Entonces eso le costó la vida a Yitzhak Rabin. En ese acuerdo de Oslo, es más, por ejemplo, la viuda de Yitzhak Rabin, digámoslo así, detesta a Benjamín Netanyahu porque en ese momento fue el que insufló el discurso de odio contra los acuerdos de Oslo, el principal opositor y demás. Resulta que ahora, y para nadie es un secreto, los mayores opositores al acuerdo de Netanyahu y Trump, pues, y los países árabes y Hamas, son sus mismos ministros de gabinete. Un Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, colono, hijo de judíos iraquíes emigrados a Israel, que ha armado, él mismo ha armado colonos en la ribera occidental. Un Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, que todos sabemos las frases que han pronunciado, inclusive hablando hasta de, no, es que si es necesario podemos tirar una bomba táctica, nuclear táctica, pues con una carga menor en Gaza. Entonces, a mí me preocupa eso porque, analizándolo en el contexto, vuelvo y repito, los principales opositores son sus propios ministros del gabinete israelí. Podría haber una insurrección de esos de hecho ya se ha dado. De hecho, por ejemplo, si ustedes revisan en redes hay videos donde grupos de colonos han atacado puestos militares, instalaciones militares de la policía del ejército de Israel en la ribera occidental. Entonces, por eso digo, él se está viendo prisionero, digámoslo así, o sea, como de algo que él mismo insufló en su momento. Y estos ministros extremistas se oponen radicalmente a varios puntos del acuerdo. Por ejemplo, no están de acuerdo con que entre ayuda humanitaria a Gaza, que ese fue uno de los puntos del acuerdo, y otros. Pero también han dicho que en la medida que se vayan cumpliendo esos acuerdos con los que sí están de acuerdo, pues estarían, digámoslo así, aceptando o aprobando el acuerdo. Sale esta semana Netanyahu a decir, no me están cumpliendo con la entrega de los cuerpos, de los rehenes, están entregando incluso cadáveres que no corresponden a los rehenes. ¿Esto en qué posición o en qué situación pone el acuerdo? Una pregunta para los dos. Bueno, ahí creo que es un tema, desde el punto de vista del acuerdo es una cosa, pero desde el punto de vista de la práctica es otra, porque hay un tema, y es que hay que partir de la base que si hay una desconfianza y los pasos que se dan son pasos que se trata de fijar bien el pie antes de darlo. ¿A qué me refiero?
Hamas dice, listo, estamos pidiendo una lista de prisioneros palestinos, libérelos. Israel dice, libere los rehenes, ¿cierto? Entonces ahí también creo que... De toma y dame, mejor dicho. Exacto, ahí hay aspectos que complican la situación. En la Franja de Gaza dicen, bueno, a ver el retiro de las tropas. Israel dice, no, yo no me retiro hasta que por lo menos se cumpla con puntos concretos frente al tema, pues, rehenes, y establecer una especie de mínimas garantías. Entonces yo creo que ahí es donde está lo complejo. Sí, digamos que hay varios puntos complejos. El primero es que es muy difícil, digamos, garantizar la entrega de los restos de los rehenes israelíes que había tomado Hamas por la misma situación de destrucción que se da en Gaza, ¿cierto? Digamos, hay unas dificultades. Todo está destruido. Todo está destruido y, digamos, estos eran túneles, sótanos, sí, etcétera. Entonces es complejo, digamos, el pleno retorno de los restos de los rehenes que fallecieron durante, pues, digamos, todo este tiempo de conflicto armado. Entonces ahí, obviamente, digamos, en un escenario natural de negociación que obviamente genera, pues, la tensión de dos partes que han sido antagónicas de esta manera, pues hay desconfianza. Y en el caso, digamos, en ambos casos, tenemos que pensar que en ambos casos, tanto desde Hamas como desde el actual gobierno de Israel, pues hay elementos extremistas. Es decir, Hamas, por su propia naturaleza, es un grupo extremista, no solamente en términos religiosos, sino en términos políticos, pues porque, digamos, hasta este momento, pues en parte de la plataforma, uno de los elementos centrales de la plataforma Hamas es la destrucción del Estado de Israel, la negación, mejor, del Estado de Israel. Además que está estrechamente relacionada la política con la religión allá. Exacto, entonces, digamos, ahí estaría ese elemento. Y el actual gobierno israelí, que ya el profe lo mencionaba, pues, digamos, la política israelí en los últimos 20 años se ha fragmentado, o sea, un fenómeno que hemos visto, pues, en realidad en muchos países. Sí. Y el actual gobierno de Netanyahu es un gobierno que depende de todos los partidos ortodoxos, ultraortodoxos, diría yo, de religión judía. Antes de ir con la pregunta de la gente, yo sí quiero preguntarles a ustedes, ahí el papel mediador lo hace Donald Trump. En este caso, pero sí. Entonces, ¿hasta cuándo le va a aguantar la batería? ¿O hasta cuándo se va a aguantar ese conflicto permanente de, entonces, si este no pone, yo voy, y si yo no voy, entonces yo también pongo? O sea, es muy difícil. ¿Le conviene a él ese papel de mediador en este momento de la geopolítica? Digamos que... Si eso no llega a funcionar, ¿qué? Digamos que el caso de Trump es un caso extraño, digamos, en la dinámica de las relaciones internacionales, al menos las más recientes, en el sentido que, pues, su característica es como cierto, entre comillas, matoneo, digamos, como una negociación hostil de posiciones. Es como yo digo. Exacto. Y al mismo tiempo, digamos, de muy estar, digamos, lo que esté en los titulares, con un límite, digamos, en su política exterior, pues que ha sido parte de la plataforma, pues, de este movimiento que por sus siglas en inglés es el MAGA, y es que Estados Unidos no pretende, no tiene la intención de hacer intervenciones militares por fuera de los Estados Unidos. Creo que es un punto muy central de la plataforma pues, digamos, de este sector ya hoy casi que mayoritario del Partido Republicano en el gobierno, y en consecuencia, pues hay un límite al menos en el discurso. Pero ese carácter que también él le añade de actuar de manera impredecible, pues también nos genera dificultades hasta dónde va a llegar el rol de Estados Unidos en este proceso. Claro, digamos acá, yo creo que el punto de quiebre que transforma o que genera que el gobierno Trump, pues, presione al gobierno de Israel para propiciar un acuerdo, pues es la acción de Israel en Qatar. Creo que ese es un punto determinante, porque sí genera ahí un desbalance fuerte, sobre todo con los estados, pues, de la península de Arabia, pues, que son estados íntimamente, con la excepción de Yemen, pues cercanos a los Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí eso genera ese punto de quiebre, pero, digamos, en un gobierno como el de Trump, nada está garantizado, ni siquiera, pues, en el corto plazo. Entonces, pero sí es de su interés, digamos, como mostrar esos logros en política exterior y de una supuesta pacificación. Profesores, tenemos preguntas de nuestros televidentes que nos plantean inquietudes sobre este tema. Vamos a ver qué preguntan a los expertos. Quisiera saber qué factores hicieron posible este acuerdo de paz. Hablemos de... ¿Qué podemos responderle a esta televidente?
Bueno, creo que ya lo mencionaba hace un momento, un punto crítico es el ataque de Israel a Qatar en unas instalaciones donde pues presuntamente estaban líderes de Hamas. ¿Por qué este es un detonante? Pues digamos ya es el hecho primero que Qatar estaba actuando como mediador. Estaba negociando. Estaba negociando, ¿cierto? Con el aval de muchos actores, los saudíes, los estadounidenses, los europeos, los turcos, los egipcios, que digamos que son como los actores más involucrados allí. Dos, pues digamos, en toda esta zona hay bases militares de Estados Unidos, o al menos presencia militar estadounidense. Entonces, digamos, ahí ese es un punto de quiebre fuerte, porque pues ya dentro de todos los excesos, digamos, es un exceso máximo de Israel, de aquí un actor que en realidad lo que estaba propiciando pues era la mediación. Creo que el segundo punto es que en las últimas semanas pues se ha profundizado el aislamiento internacional de Israel. Digamos, en particular, digamos, el punto, creo que ahí es algo que viene a partir del rompimiento del último cese al fuego, pues a inicios de este año, y de allí entonces lo que se ha venido generando es un aislamiento cada vez más profundo del Estado de Israel en la comunidad internacional, por dividida, fragmentada que está en este momento, y básicamente pues se sostenía exclusivamente con el apoyo de los Estados Unidos. Eso condujo a algo pues, que no tenía precedentes, y es que pues, estados europeos, más Canadá, pues empezaran a plantear ya directamente el reconocimiento del Estado palestino. Además, la movilización mundial y una pro-palestina, gran movilización, ¿no? Lo que pasó en Italia, incluso lo que ha pasado aquí en Colombia. Exactamente. Y pues digamos en varios, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en España, pues ya hay protestas y pues hostigamiento a, digamos, nacionales israelíes de distinta manera. Bueno, hay varias situaciones que hay que tener en cuenta ahí. Lo que el profesor mencionaba del ataque en Doha, que es la capital de Qatar. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la oficina que Hamas tenía en Doha no era nada secreto. Fue el mismo Estados Unidos en su momento el que le pidió a Qatar que abriera una oficina de Hamas en Doha para que Qatar como mediador llevase y trayese la información para eventualmente intercambio de rehenes, prisioneros y demás. Entonces no era una cosa secreta, eso se sabía. Segundo, obviamente una violación al derecho internacional, porque fue un ataque pues, contra un país sin previo aviso. Creo que el primer ministro de Israel le avisó a Donald Trump cuando ya los misiles iban en camino a su objetivo. Entonces, sí fue un golpe directo a esas negociaciones que se estaban llevando. Creo que de alguna manera quizás Estados Unidos, sopesando la situación, teniendo en cuenta que Qatar está pues, ahí al frente de Irán, eso podía repercutir en una escalada mayor, y yo creo que de alguna manera eso llevó máxime a que ya la situación de genocidio en Gaza era insostenible, porque, ojo, se habla de unas 80.000 personas fallecidas, pero eso es un subregistro. Sí, podría haber porque muchísimo más. Todavía falta levantar el total de los escombros, donde se calcula que más o menos las personas fallecidas pueden llegar a 500.000. Entonces yo creo que a una humanidad a la cual, pues y veniendo de una situación como todas las guerras que se han vivido y que se siguen viviendo lamentablemente en otros lugares del planeta, que quizá no tienen tanta relevancia o referencia mediática como lo que está pasando en el Congo y en otros países, yo creo que ya esto lleva a una situación de insostenibilidad, donde sobre todo en Europa pesó mucho esa situación, que llevó inclusive a algunos mandatarios europeos a reconocer al Estado palestino en la última asamblea de Naciones Unidas llevada a cabo en septiembre. Entonces creo que Donald Trump se vio ahí en una situación compleja, porque es que también hay que tener en cuenta, ojo, hay un
factor que en Estados Unidos no es ilegal, el profesor lo sabe, que es el lobby. Usted puede hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos. En Colombia no se puede, pero en Estados Unidos eso es permitido. Y sobre todo develar el tema del AIPAC, que es el lobby israelí en Estados Unidos. Y pues obviamente pues a la campaña de Donald Trump creo que entró una cantidad importante de dinero del AIPAC. Entonces Trump de alguna manera, buscando esa relevancia mundial, porque él quiere el Premio Nobel de Paz. Pues que no lo diga, pero él lo quiere. Entonces quiere buscar a como dé lugar acuerdos de paz, pero creo que no se le va a dar. No era el momento para que eso pasara. Yo lo quiero preguntar porque es que el Trump 1 es diferente al Trump 2. Antes de que se entregara el Nobel de Paz, el Nobel de Paz se entregó el viernes, el jueves se anuncia el acuerdo total y el cese de hostilidades. Todo el mundo empezó a preguntarse, ¿será que se lo van a dar a Donald Trump? ¿Será que se lo van a dar? ¿Será que se lo van a dar? Y en la madrugada se lo dieron a María Corina Machado. Sí, lo que quiero decir es que las circunstancias han cambiado. El Trump 1, le voy a contar una historia brevemente para no extenderme. El Trump 1 fue del 2016 al 2020. Un grupo de estudiantes, fueron estudiantes míos, se fueron para Chile a un evento y una de las hipótesis era, en ese momento, estoy hablando del primer Trump, ¿debe Donald Trump recibir el Premio Nobel de Paz? Entonces yo hice un ejercicio con ellos, yo me paré al frente de ellos como si estuviera en clase y yo les dije, yo voy a defender por qué a Trump hay que darle el Premio Nobel de Paz, estaba hablando en ese momento. Y les dije, lo que pasó con los talibanes en Afganistán, la reunión con Kim Jong-un, o sea, todo lo que Trump hizo en ese momento, fueron cuestiones disruptivas que hacían que la gente se preguntase, claro, ¿será que sí se merece el Premio Nobel de Paz? Pero creo que ahora las circunstancias han cambiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él heredó la guerra de Biden. La guerra de Biden es la guerra de Rusia-Ucrania. Y al heredarla ha querido acabarla, pero creo que ya no lo va a hacer y antes todo lo contrario. Está metido de cabezas ahí, sobre todo pues más bien como por la presión de sus socios europeos. Está el tema en Medio Oriente. Lo único que puede mostrar tangible en el poco tiempo que lleva en el poder es el acuerdo Armenia-Azerbaiyán, pero de resto todo es muy nebuloso. Y como decía el profesor ahorita, pues todo lo que hace Donald Trump está en los titulares, todo es muy mediático. Seguiremos atentos a qué sucede allí en el Oriente Medio. Muchísimas gracias a los dos, profesor Gustavo y José, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de esta manera entonces vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos. Estamos hablando del acuerdo de paz entre Israel y Hamás y los impactos que tiene para el mundo. Ya regresamos. Alex Campos, Redimidos, Miel San Marcos, Tercer Cielo y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. 35% de descuento hasta el miércoles 15 de octubre, solo en lataquilla.com.co o compra cuotas en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento. En Medellín, cuando nos unimos, pasan cosas grandes. Este 18 de octubre, desde las 10 de la mañana, ven con tu familia a Parques del Río y sé parte de la Donatón Alianza Medellín Cero Hambre. Tendremos una jornada llena de música en vivo, arte, ofertas gastronómicas y mucha solidaridad. Trae tu donación de alimentos no perecederos y súmate a esta causa. Más solidaridad, menos hambre.
En Noticias Telemedellín, hablemos de... En este momento creería que ningún impacto. Pues yo sé que en Palestina están muy contentos con el acuerdo que se dice que llegaron, pero no va a tener ninguna incidencia en el tiempo porque, les repito, es un conflicto de mucho tiempo atrás. De pronto algo de diplomacia por el momento, pero depende de los intereses más adelante a ver cómo se desarrolle. Un momento quizás de calma para algunos, pero pues no va a ser duradero. Creo que esa es la parte más triste y de pronto equívoca de estos tratados. Hablemos de... Por supuesto que la opinión de la gente es muy importante aquí en Hablemos de, y eso se complementa con la opinión o la experticia de los analistas. Por eso tenemos otros dos expertos que nos van a hablar sobre el tema de la Franja de Gaza, la paz, el acuerdo de paz que han logrado gracias a la mediación de los Estados Unidos y del presidente de este país, Donald Trump. Tenemos aquí en el estudio Javier Sánchez, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Antioquia. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Andrés, muchas gracias a ti y por la invitación. También tenemos a alguien conectado vía streaming, ¿no? Sí, señor. Tenemos también al académico Sebastián Álvarez. Él es experto en economía y en materias hebreas y nos acompaña de manera virtual. Profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Bueno, queremos comenzar preguntándoles a usted, profesor, y ya en un momento al profesor Sebastián. En este momento en Gaza, entonces, ¿qué se espera? ¿Qué va a pasar? Se ha hablado mucho de la voluntad real de Hamás, no solo de entregar las armas, sino también si estaría dispuesto a entregar el gobierno de los palestinos. ¿Qué piensa usted, profesor? Si me permiten, yo intento reaccionar a la forma en que ustedes han presentado el programa, sí. Porque creo que este no es un acuerdo de paz, este es un acuerdo de cese al fuego. Y Estados Unidos tampoco es el intermediario de este acuerdo. Estados Unidos es actor protagónico del conflicto que se vive en Palestina, porque si Estados Unidos no estuviera apoyando diplomática, política, económica y militarmente a Israel, nada de lo que hemos visto en estos 2 años habría ocurrido. Por tanto, aquí hay una manipulación de la narrativa por parte de Estados Unidos de hacerse ver ante los ojos del mundo como el intermediario cuando él es causante y cómplice del genocidio que se está cometiendo en Gaza. Ya respecto de tu pregunta, Susana, pues habrá que esperar efectivamente que las dos partes cumplan y sin embargo ahí yo soy demasiado malicioso. Siempre que ha habido intentos previos de negociaciones entre el movimiento Hamás e Israel, quien ha incumplido los acuerdos es Israel. Israel lo cumplió en el 2023, en el 2024, siempre incumple los acuerdos. Entonces, aquí efectivamente la preocupación que se tiene es de que se detenga la agresión por parte del ejército de Israel y del Estado de Israel sobre la población palestina. Y aquí viene otra crítica a los 20 puntos del documento de Trump. Es que estos 20 puntos no mencionan en ninguna parte al agresor, que es Israel. El agresor no es el pueblo palestino. Entonces, aquí hay que empezar a deshacer la madeja y empezar a asumir una perspectiva distinta si queremos interpretar y si queremos encontrar la solución al problema. Y desde ese punto de vista yo soy bastante pesimista o por lo menos escéptico de la durabilidad que puedan tener estos acuerdos a los que se han llegado de cese al fuego, no es de paz. ¿Qué piensa el profesor Sebastián, que nos acompaña de manera virtual? ¿Qué piensa usted, profe, que va a pasar allí en la Franja de Gaza? ¿Qué espera de la actuación de Hamás? La cuestión es compleja. En la prensa belga ayer, por ejemplo, se anunció la noticia de que Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas,
está haciendo ya un llamado a la construcción de asentamientos en la Franja de Gaza. Así que el escenario no parece prometedor en estas circunstancias. Yo creo que la discusión pasa también por el lenguaje. En los medios de comunicación, los líderes políticos hacen constante referencia a la civilización judeocristiana y se construye una total alteridad de la contraparte. Hay una intelectual árabe judía, franco-tunecina, llamada Sophie Bessis, que hace poco publicó un ensayo muy interesante que se llama Civilización judeocristiana, anatomía de una impostura, y ella señala en este punto que mientras que un occidente se presente como judeocristiano en oposición a la barbarie que representa el otro, no habrán puntos de acuerdo ni de discusión. Antes escuchaba a los profesores haciendo referencia a Itamar Ben-Gvir. Él representa la Otzma Yehudit en Israel, ministro de la Seguridad, y justamente sus posiciones antiárabes no invitan a un escenario de reconciliación. Creo que en cada una de las partes del conflicto hay una imposibilidad de reconocer al otro, que son condiciones claves para iniciar conversaciones. Creo que en este juego lingüístico, en estas referencias que hacen los líderes políticos, no parece haber unas garantías para una paz duradera. Lo que era político más de un conflicto de larga data. En este punto de la conversación, entonces, quisiera preguntarle a los dos por qué Hamás aceptó estos 20 puntos, este acuerdo, este cese. Acuerdo de paz han llamado algunos, usted lo denomina cese al fuego. ¿Por qué Hamás dijo sí entonces? Porque definitivamente la población palestina, la que representa el movimiento Hamás, viene padeciendo una situación de exterminio total y de limpieza étnica durante 2 años, y obviamente hay que buscar alivio a esa población, hay que garantizar que ingrese ayuda humanitaria. Las muertes por inanición se cuentan por montones. La destrucción de toda la infraestructura educativa, de la infraestructura hospitalaria es total. Entonces, digamos, hay un nivel de agotamiento que, desde la perspectiva del movimiento Hamás, claro, también había razones para apoyar un cese del fuego que permita aliviar esa situación para la población palestina. Pero en segundo lugar, porque yo creo que el documento de 20 puntos del presidente Trump, si bien es estructurado y redactado desde Estados Unidos, le concede pequeños triunfos al movimiento Hamás que no son menores. Una de las pretensiones de Israel era desocupar literalmente la Franja de Gaza, y uno de los puntos dice claramente que no se forzará la salida de la población palestina de la Franja de Gaza. Entonces, ese es un triunfo del movimiento Hamás. Entonces, creo que, digamos, obviamente que aquí hay que sopesar los distintos triunfos que se obtienen, pero pienso que el movimiento Hamás logra erigirse como un verdadero actor político. El solo hecho de que los acuerdos tengan que materializarse sobre la base del compromiso del movimiento Hamás de devolver unos rehenes que estaban en su poder, aunque no exclusivamente el movimiento Hamás, hay otros movimientos en la Franja de Gaza como la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que también tenían rehenes, pero el hecho de que la materialización de este acuerdo tenga que tener como contraparte al movimiento Hamás es un reconocimiento explícito al papel político y protagónico del movimiento Hamás. Entonces yo creo que esos fueron los elementos que pudo tener en cuenta el movimiento Hamás para aceptar y dar el visto bueno por lo menos a este cese del fuego. Para el profe Sebastián, que está conectado con nosotros, ¿qué o quién va a ser el responsable o más bien ese líder o persona que haga duradero en el tiempo este cese al fuego o acuerdo de paz?
Yo creo que es muy pronto para vaticinarlo. Hay que recordar que antes del 7 de octubre de 2023 ya había preocupaciones fuertes en Israel por estos apoyos de los partidos ultranacionalistas y religiosos al gobierno. Recordemos que incluso hubo manifestaciones importantes en Israel hace más de 2 años por esa tentativa de reforma a la justicia. Entonces creo que es muy pronto todavía para saber quién pueda tomar una voz más pausada y más serena, sobre todo porque creo que la sociedad israelí ha quedado traumatizada por los eventos, pero también una conciencia grande de su vulnerabilidad, una seguridad que se creía adquirida por la tecnología, por la capacidad militar, pero que quedó puesta en evidencia que había un margen de vulnerabilidad. Yo quiero agregar que respecto a Hamas, el hecho de que haya aceptado el acuerdo agregaría algo más a lo que ha dicho el profesor, y es que esta organización, que es considerada por Estados Unidos y por Europa como terrorista, gozaba de un reconocimiento de algunos intelectuales de izquierda, un movimiento de resistencia. Pero a partir que este grupo ataca no militares, sino civiles, también ha perdido ese apoyo. Y hay figuras muy importantes en Europa, como Sophie Bessis, que mencioné con anterioridad, como Sylvain Sipel, Michel Sibony, que han denunciado esta pérdida de legitimidad de la agrupación. Entonces, considero que es muy pronto. Netanyahu tiene acusaciones graves de corrupción. La crisis política en Israel ya se estaba cociendo hace muchísimo tiempo y creo que es muy difícil encontrar, insisto, una voz serena que invite a la reconciliación, el diálogo en una sociedad traumatizada por los eventos, una sociedad que es consciente de su vulnerabilidad y también en el marco de un contexto en el que los partidos ultranacionalistas, supremacistas y religiosos no van a permitir la aparición de esta figura. Para el judaísmo, por ejemplo, liberal, reformista y también de la diáspora, esta fue una cuestión central en el futuro de la relación de la diáspora con Israel. Así que veremos qué figura surge, pero mientras los partidos ultranacionalistas estén en el poder, van a bloquear cualquier intento de una vida pacífica o consensuada. Profesor, ya que usted lo menciona, cuéntenos precisamente qué papel juega ese trauma colectivo, esa memoria histórica en el hecho de que no solo pues haya un cese al fuego y estas acciones que hemos visto en los últimos días, sino que haya una reconciliación verdadera y duradera entre esas comunidades. Pues es muy difícil, por eso insisto en el término, en el concepto de judeocristianismo. No podemos olvidar que el apoyo al Estado de Israel que viene de Estados Unidos no proviene de la comunidad judía, que es una comunidad sobre todo liberal, reformista, muy crítica del Estado de Israel, sino de los partidos evangélicos que son sionistas, y esto es raro porque son sionistas antisemitas. Yo creo que en este contexto esa alteridad construida del árabe, del palestino como bárbaro, como amenaza a la civilización occidental, esta construcción de algunos sectores occidentales que ven a Israel como un dique, como una barrera entre Occidente y la barbarie oriental. Creo que estas circunstancias hacen muy difícil un diálogo con el otro. Y creo que es de parte a parte. Yo, desde mi trabajo en Marruecos por algunos años y mi trabajo actual en la comunidad judía israelita liberal de Bélgica, veo que ambas partes del conflicto tienden a olvidar o desconocen el otro actor, la contraparte. Entonces, hasta que no haya un reconocimiento de cada entidad es muy difícil, mientras que hayan voces extremistas como Hamas que nieguen la existencia de Israel y hayan voces en Israel que nieguen
la existencia de una nación palestina, no habrá forma de negociar, no habrá forma de establecer las bases de una paz duradera, porque la resolución de un conflicto parte por la aceptación de cada uno de los actores implicados, que hay una falta de reconocimiento. Así que tocaría como abrir esos vasos comunicantes, pero es muy difícil en el contexto actual y con esta escalada y con esta guerra tan atroz que hemos vivido en estos 2 últimos años. ¿Será fundamental dentro de este cese o acuerdo ese poder transicional que va a haber en Palestina y esa nueva administración? Y les preguntaba ahorita sobre la figura de qué o quién. Se habló durante la presentación de esos 20 puntos del exministro británico Tony Blair. ¿Qué papel va a jugar él ahí, por ejemplo? Como se lo dijo a alguien, ya no recuerdo quién, sería lo mejor que se quedara en su casa. Creo que Tony Blair no tiene ningún margen de dignidad para ejercer una política de conducción del restablecimiento de la sociedad palestina. Él mismo es sujeto de una serie de críticas a nivel internacional por el papel jugado, por ejemplo, en los ataques a Irak, cuando él se inventó con el gobierno de los Estados Unidos la falsa teoría de que Saddam Hussein y el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva, que después se comprobó que había sido una trama justamente para justificar el ataque contra Irak. Entonces, si hay alguien que no debiera participar de ese proceso, es justamente Tony Blair. La única garantía para que realmente la reestructuración administrativa, político-administrativa de la Franja de Gaza y de Palestina se pueda realizar es que se la dejen a los palestinos. Y el movimiento Hamás, en un acto, digamos, yo pienso que de coherencia y de sensatez, ha dicho: nosotros estamos dispuestos a marginarnos de ese proceso, pero tiene que quedar en manos de los palestinos. No puede ser el presidente Trump el presidente de la Junta de Reconstrucción cuando él mismo está comprometido en lo que ha ocurrido en Gaza estos dos años, o por lo menos desde que llegó al último año. Entonces, lo mejor es que se lo dejen al mismo pueblo palestino, que tendrá la sabiduría para definir el futuro de sus instituciones. Y obviamente del otro lado tiene que haber la garantía. ¿De qué sirve que se diga que las autoridades palestinas pueden controlar el territorio si se siguen construyendo asentamientos judíos en la Cisjordania, si el propio gobierno de Israel sigue diciendo que no se va a retirar completamente de Gaza? No hay línea de continuidad territorial entre la Franja de Gaza y la Cisjordania. Entonces, el pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina es una autoridad sin dientes porque ni siquiera puede administrar los propios recursos que le llegan al pueblo palestino. Todo tiene que pasar por el tamiz de las instituciones israelíes. Si alguno de ustedes quisiera ir a Palestina, a la Franja de Gaza, tiene que pedir la visa de Israel, no la visa de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, la única forma para que eso realmente pueda tomar forma y pueda tomar forma para que responda a las necesidades del pueblo palestino es que dejen a los palestinos en su sabiduría proporcionarse las instituciones que se requieren para esta reconstrucción. Profesor Javier, profesor Sebastián, vamos a hacer una corta pausa, pero ya regresamos con ustedes dos para seguir hablando de este tema. Estamos hablando de lo que ha acontecido en los últimos días entre Israel y Hamás. Ya regresamos. ¿Va a llover hoy? En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte.
Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. En Medellín, cuando nos unimos, pasan cosas grandes. Este 18 de octubre, desde las 10 de la mañana, ven con tu familia a Parques del Río y sé parte de la Donatón Alianza Medellín Cero Hambre. Tendremos una jornada llena de música en vivo, arte, ofertas gastronómicas y mucha solidaridad. Trae tu donación de alimentos no perecederos y sumate a esta causa. Más solidaridad, menos hambre. Barak, Alex Campos, Redimidos, Miel San Marcos, Tercer Cielo y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. 35% de descuento hasta el miércoles 15 de octubre, solo en lataquilla.com.co o compra cuotas en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de. Estamos con el profesor Javier Sánchez y también con el profesor Sebastián Álvarez de manera virtual, tratando este tema, si se trata de un acuerdo de paz, un cese al fuego, si viene una paz duradera. Y yo les quiero preguntar a los dos profesores también el tema de la justicia después de este pacto, tanto de Israel como Hamás, ¿en qué quedarían, digamos, esos crímenes de guerra? ¿En dónde quedan? Bueno, sería ideal que la Corte Internacional de Justicia, que ya tiene abierto un caso de genocidio contra el Estado de Israel y contra algunos de los integrantes del gabinete actual, actuara de manera pronta. De la misma forma, sería interesante que la Corte Penal Internacional, quien ya libró orden de captura contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, también actuara, pero con prontitud, porque ese tipo de medidas ayudarían a mandar un mensaje a la sociedad israelí y al mismo mundo entero de que efectivamente se piensa rectificar. Y hay otra esfera de la justicia que tiene que ver con la justicia interna de la sociedad israelí. En este momento el primer ministro Netanyahu está siendo acusado, tiene 3 acusaciones ante la justicia israelí por casos de corrupción y resulta absolutamente delirante lo que hizo el presidente Trump apenas hace 3 días ante el Parlamento israelí, ante la Knesset. Le pidió al presidente de Israel, al presidente Herzog de Israel, que indultara a Netanyahu de esos casos de corrupción. Y entonces se requiere que obviamente incluso que la justicia sea retroactiva, porque es que todos hemos venido actuando estos 2 años sobre la base que el problema comenzó el 7 de octubre del 93. No, el problema viene desde hace 77 años, cuando la ONU, en un acto irresponsable, decidió repartir una tierra que no le pertenecía para entregársela a un pueblo que no habitaba originalmente allá. Y desde ahí se crearon todos los problemas. Entonces, pero desde 77 años para acá se han cometido asentamientos, se han construido asentamientos ilegales, como lo señaló uno de los colegas que nos antecedió. Se han destruido los campos de cultivo, se han destruido los acuíferos del pueblo palestino. En estos 2 años se bombardearon las 12 universidades que estaban en la Franja de Gaza. Yo como profesor universitario, a mí como profesor universitario me duele que no haya quedado en pie una sola de las 12 universidades que había en la Franja de Gaza. Los hospitales están completamente derruidos. Las escuelas están completamente derruidas, cerca de casi 500,000 niños están desescolarizados desde hace 2 años. Entonces, esos son los crímenes que tienen que empezar a ser juzgados por parte de la justicia internacional. Justo hablando sobre los planteamientos que hay en esos 20 puntos presentados por Estados Unidos, Israel, aceptados por Hamás,
Y hablando de eso último que usted me menciona, ¿ustedes creen en una pronta reconstrucción, recuperación de Palestina? Esa es una de las promesas. Digamos, la reconstrucción puede ser rápida dependiendo de los intereses inmobiliarios de quienes están detrás. Entre ellos, el presidente Trump, su yerno, Jared Kushner, que están pensando desde ya cómo se quedan con los grandes negocios de la reconstrucción urbanística de la Franja de Gaza. También dependerá, obviamente, de los intereses a nivel geoestratégico, porque al frente de las costas de Gaza hay yacimientos de gas natural que son estratégicos en el ajedrez geopolítico global. Entonces, la reconstrucción puede ser, la reconstrucción material puede ser muy rápida. Quizá la reconstrucción más lenta será la reconstrucción de la armonía y de las sociedades. Y yo aquí me distancio un poco frente al tema de las dos comunidades. Aquí el problema no es entre dos religiones. Uno de los puntos habla de hacer espacios de diálogo interreligioso, pero es que el problema no es interreligioso. El problema es un problema de ocupación ilegal de un territorio por parte de una potencia ocupante que se llama Israel. Entonces, si no se asumen las cosas desde la raíz, difícilmente se van a poder resolver. Históricamente, desde el lado israelí, desde el lado palestino, ha habido muchos intentos de aclimatar la paz entre las dos poblaciones. Solamente para mencionar desde el punto de vista de la cultura, el gran director musical Daniel Barenboim, argentino, judío argentino, y un amigo de él, que era el gran intelectual palestino Eduard Said, construyeron y fundaron una orquesta plural de palestinos, israelíes y de otros pueblos árabes para aclimatar la paz, para demostrar que era posible llegar a acuerdos. Y efectivamente, en la voluntad, en el alma del pueblo palestino y del pueblo judío, hay grandes reservas de moral y grandes reservas para aclimatar la paz. El problema es que hay intereses de fondo que no van a facilitar que eso ocurra. Detrás de esto, hay que decirlo claramente, está el gran complejo militar industrial de los Estados Unidos, que llena las arcas y sus bolsillos con cada disparo que se hace en Israel o en Ucrania o en cualquier otra parte del mundo, y ellos son los que están presionando la continuidad del conflicto. Eso es, en mi modo de ver, el mayor tropiezo, más que la imposibilidad de dialogar. Las dos culturas, las dos sociedades, el mayor impedimento son los intereses económicos y geopolíticos que se mueven tras bambalinas y que normalmente no salen a la luz del día. La misma pregunta para el profesor Sebastián. Algo, porque el profesor ha dicho que es una reconciliación entre el pueblo judío y el pueblo palestino. Yo no estoy de acuerdo totalmente con esta expresión. No creo que Israel sea el representante de todo el pueblo judío. Yo creo que es necesario disociar la judía de la identidad israelí. Hay muchos autores que señalan que el Estado de Israel incluso pone en peligro a las comunidades judías de diáspora, y dentro del pueblo judío, que la noción pueblo es un poco difícil de materializar o de definir, hay muchas personas que no son sionistas, que luchan por los derechos de los palestinos, así que no creo que esa asociación directa de Israel con la identidad judía sea saludable. Creo que esto puede poner en peligro a las comunidades judías de la diáspora. Insisto, creo que dejar en manos de Israel la representación de la comunidad judía internacional, no muchas comunidades de diáspora estarían de acuerdo con esa apreciación. Bien, profesor Sebastián Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros de manera virtual, gracias por su tiempo. Al profesor Javier Sánchez también muchísimas gracias. Ahí estaban entonces las opiniones, los escenarios posibles. Por supuesto, seguiremos analizando este tema, Andrés, y lo que viene en este posible acuerdo de paz. Una de las conclusiones es paz endeble, o por lo menos uno de esos interrogantes que queda ahí sobre la mesa después de lo conversado con nuestros 4 analistas en la noche de hoy. Nosotros nos despedimos. Será hasta una próxima ocasión en Hablemos de. Feliz noche.
En Noticias Telemedellín, hábleme.